Volvemos a Tolerancia Cero. Nos acompaña en la mesa el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hay un par de cosas para aclarar. Van a ir mañana, me imagino que los invitaron al acto en que se entrega el informe de la comisión que trabajó el tema de la Araucanía. Lo primero, ¿van a ir, no van a ir y por qué? Van a ir, entiendo, algunos parlamentarios. Yo no voy a ir, tengo que estar temprano en Valparaíso mañana. Después de además de hacer clases en la universidad a las 8:20. ¿Pero es solo por eso Sí, o porque sí. quiere dar una señal política? A ver, para nadie es un misterio que el acuerdo no nos gusta en algunos aspectos, en otros lo consideramos un gran avance. ¿Pero lo conocen? Bueno, han habido múltiples entrevistas de personas que participaron dentro de la comisión, que han contado algunas de las cosas que están en el acuerdo. Y en base a eso, que es información que ha salido en los medios de comunicación, uno se puede empezar a hacer una idea. Pero antes de eso, este cuénteme. tipo no debería jugarlo así como entero, en conjunto, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta discusión en general, no por lo que dice usted, sino porque no tenemos un documento que permite evaluarlo todo en su mérito, ¿no? Efectivamente, no hay un documento, todos sabemos, porque también lo han contado ellos mismos en los medios de comunicación, que en la última reunión se les leyó el documento por Zoom. No se les entregó ni siquiera un papel y de esa forma fue que votaron el informe final. Ya, pero diputado, a La Moneda dice yo no voy. Dice lo de las clases y todo eso, pero yo le pregunto. Le puede preguntar a mi alumno a la 8:20. No, está bien, si eso se lo creo, pero mi pregunta es, le estaba preguntando, me estaba contestando si es que esto es una señal política también, aparte de lo de las clases de la universidad, porque cuando hay cosas muy importantes se pueden correr las clases o puede hacer un profesor ayudante o qué sé yo. Entonces le pregunto directamente si su no asistencia a La Moneda es una señal política también. Es que una señal política en este momento no es necesaria, por eso digo que no es una señal política, porque hemos sido bastante claros con la poca información que tenemos en los puntos relevantes, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. ¿Puedo desarrollar esa parte de la idea, Mónica? Por favor. Mira, si el asunto es así. La razón por la cual se genera esta comisión es porque se trata de solucionar uno de los problemas más importantes que tiene Chile, sino el más difícil de resolver y el más importante hoy día, que es básicamente todo el problema histórico que hay con los pueblos indígenas y que se ha tratado de resolver a través de la entrega de tierra, ¿cierto? Y esto, la ley que se aprobó a mediados de los 90, empezó a generar violencia. El primer atentado fue en diciembre del año 97 y llevamos 28 años en esto. Para nosotros hay algunos puntos que son indispensables para que nosotros podamos apoyar el acuerdo así como está. Y uno de esos puntos dice relación, y es lo más obvio, que este sea un acuerdo que finalmente garantice que se va a frenar la violencia y que se va a poner término a este conflicto con las entregas de tierra. ¿Cómo se hace eso, en nuestra opinión? Limitando finalmente el conflicto. Eso significa establecer exactamente cuántas tierras necesitamos. ¿Qué eso lo hace el acuerdo según Moreno? Un momento. Limitando cuáles son las comunidades a las que se le van a entregar tierra, cuántas son las tierras y cuál es el plazo. Como hay un nuevo sistema, esto yo lo sé porque es lo que ha hecho el mismo Alfredo Moreno y otros integrantes, el sistema se cambia por lo siguiente. Hoy día lo que hay, porque no todos tienen por qué saberlo, es que se forma una comunidad, en virtud de un título de merced, pide tierra, entonces el Estado dice ya, a fin de año tengo tanta plata para comprar tierra, sale a buscar comprador y se entrega la tierra de acuerdo a una orden de prelación de las personas, de las comunidades que están esperando. ¿Cuál va a ser el sistema hoy día que se propone? 6 meses para que todos los que están dispuestos a vender tierras digan, yo estoy dispuesto a vender la tierra, y esas tierras se entregan. La pregunta es, ¿qué pasa si corridos esos 6 meses no son suficientes las tierras de las personas que están dispuestas a vender con la demanda de tierra? ¿Ya? ¿Hay mecanismos alternativos? Hay mecanismos alternativos, pero son voluntarios. Si yo todavía exijo tierra y a mí no me tocó, entonces se abre un nuevo proceso en 4 años más. Y luego se cierra, es solo para reevaluar y luego se cierra ese proceso y se hace una compensación económica si es que no hay acuerdo. Vale, pero el punto es, porque esto es importante, la violencia en la macrozona sur ha existido porque es la forma de obligar a ciertas personas a vender su tierra. Ya, pues ya ahora va a estar cerrado eso porque ya no se van a hacer así, porque se cierra en un punto la cantidad de personas que tienen que ofrecer. No, Mónica, porque en 4 años más se vuelve a abrir el proceso. Yo estoy repitiendo lo que dice Moreno. Sí, está bien, pero yo estoy explicando cómo lo veo Guillermo. yo. Un segundo, porque en 4 años más, cuando se vuelve a abrir el proceso, tenemos 4 años de violencia de grupos, que pueden ser muchos grupos o pocos, no lo sabemos hoy día, que van a decir, oye, faltan, voy a inventar, 100.000 hectáreas. Se va a abrir el proceso por 6 meses en 4 años más. Bueno, durante estos 4 años, el incentivo que
no seamos por favor en esto ingenuos, porque el lo mismo que ha de hoy. ocurrido en los últimos 28 años, ¿Ya hablaba el con Alfredo incentivo a Moreno usted? seguir ejerciendo la violencia Para usted no era que un garantía, segundo Moreno, proceso... ¿Cómo? para usted no era suficiente Sí. garantía, Alfredo Moreno, como para subirse a un acuerdo que él estuviera Y le respaldando agrego la tan pregunta, decididamente. ¿usted hablaba con Alfredo Moreno? No, yo no he hablado con Alfredo Moreno. ¿Y Yo su lo sola que- presencia no era una garantía? Lo que sí vamos a hacer, obviamente, es recibir mañana el informe, estudiarlo detenidamente, ver si las apreciaciones que tenemos también resueltan el informe, porque no conocemos el detalle. En caso de que tengamos dudas, por supuesto que Sí, vamos a que- conversar Guillermo. con las personas que integraron la comisión, pero hoy día nos cuesta mucho apoyar así a priori un acuerdo que pareciera que no va a terminar con el problema de la Ya. violencia. Guillermo, y a mí no pero me hace sentido un acuerdo si no se cierra ese aspecto. Una pregunta para cerrar este tema. Sí. Desde afuera, digamos, se ve extraño que Chile Vamos no apoye a una persona como Alfredo Moreno, que ha codirigido esta Comisión de Paz, que además, cuando fue ministro, que fue el único que ha estado los 2 gobiernos completos del expresidente Piñera, el único que duró 8 años de ministro, y que además antes estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social tratando justamente de sacar adelante este tema y lograr llegar a la paz y a un entendimiento y solucionar esto. Entonces, no se entiende que una persona con esas credenciales, con esa credibilidad y con ese liderazgo en el sector, hoy día ustedes lo dejen como en el descampado, tirándole, digamos, la cadena a este acuerdo antes de conocerlo, como decía Daniel, pero además con ese nivel de, digamos, de ataque a esto. Hay algunas personas que hasta han dicho que es un acuerdo octubrista. O sea, ¿cómo se puede explicar eso de cara a las personas de que, digo, dentro de Chile Vamos haya este nivel de discrepancia? A mí me parece que calificar el acuerdo como octubrista es una exageración total. Ese fue un republicano. Total. en todo caso. Y creo, Sí. sí, es total. Sí, fue de republicano. Creo además que el acuerdo avanza en cosas que son muy sustantivas y que yo espero que sean el piso para una discusión más profunda. No solamente está el tema de la reparación a las víctimas, que como el mismo Alfredo Moreno dice, atentan contra su propiedad, muchas veces pierden por la violencia a seres queridos, si te ponen querellas, salen en la tele, la gente, las autoridades se lamentan y después los dejan botados. Me parece muy bien también ese aspecto. Me parece maravilloso que, por ejemplo, se permita que las comunidades puedan, por ejemplo, arrendar por 25 años sus tierras. O sea, hay avances. Pero la verdad es que lo que yo creo que espera la ciudadanía, y sé que lo que espera la ciudadanía, particularmente la macrozona sur, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros alcaldes, nuestros parlamentarios, es que el acuerdo debe garantizar de un modo u otro el fin de la violencia. No hay, por muchos avances que pueda mostrar el acuerdo, no tiene sentido un acuerdo que no garantice que no se hay ningún termina con la acuerdo violencia. político que vaya a garantizar Nada, eso. claro, y No, nada bueno, puede yo garantizar lamento eso. darle esta Está mala bien. noticia, pero Y yo puedo estar muerto mañana, sí, está No, bien, digo, sí, yo hay reitero, incertidumbre en la vida, Guillermo, pero uno puede razonablemente predecir más o menos los efectos de una reforma, porque si no, ¿por qué estamos haciendo Paula, reformas? Claro, Podría cerrar. pero Alfredo Moreno se equivocó, entonces digo, por eso No, explíqueme esta no, discrepancia no. que hay dentro de Chile Vamos No. respecto de la valoración de este acuerdo y de lo que hay en ese contenido. Alfredo Moreno, lo voy a poner en estos términos, es de mis ministros favoritos del presidente Piñera. ¿Ya? Es un tipo realmente inteligente, bien intencionado, con una capacidad gigantesca Ya. en todo sentido, Ya. intelectual, de gestión. Pero acá no estamos juzgando a Alfredo Moreno. No, pero él está jugándose acá hay un 100% acuerdo por y esto, uno tiene que Guillermo. juzgar las cosas en su mérito. Si yo a veces cambio de opinión respecto a lo que yo pensaba, cosa que me parece que es una virtud, perfectamente puedo no estar de acuerdo con alguien por muy genial que sea Ya, en algún Guillermo, aspecto del y acuerdo. si esto no- no si esto- entiendo ustedes cuál es son el capaces problema en el de tener un gobierno- espíritu crítico respecto de lo que se está presentando. Ya, y No, pero- eventualmente en un gobierno de Evelyn Matei, ¿usted nos puede firmar aquí que ustedes serían capaces de hacer un acuerdo que garantice el término de la violencia? ¿Ustedes, si llegan al gobierno, van a ser capaces de garantizarle a todo Chile con un acuerdo que termina la violencia en la Araucanía? Mónica, lo que pasa es que aquí estamos hablando como si el acuerdo mañana se presenta y pasado mañana se vota en el Congreso. No, pues por eso estoy Por eso, preguntando, ¿qué van a hacer ustedes? lo Porque que- ustedes van a lo ser que- capaces de terminar lo- con la violencia no, en la Araucanía es- si llegan al Pero gobierno. es que ese no es el punto. El pues, sí, punto el es, punto. por eso, no, el punto es, mañana se presenta el acuerdo ¿Ya? y empieza un proceso que es largo. Tan largo que, por ejemplo, la gran mayoría de las cosas ni siquiera se pueden discutir en el Congreso hasta que haya una consulta indígena. Sí. La consulta indígena puede durar 2 años, Mónica. Entonces, yo cuando pienso en el acuerdo, pienso en un piso para empezar una conversación que ojalá llegue a buen puerto. Y lo que yo estoy diciendo es, este es un buen piso, pero no es suficiente. De este piso empezaremos a conversar. Si esto toma 2 años, este Congreso no lo va a votar.
Si la consulta indígena toma 2 años, si toma 6 meses, este acuerdo ya, este Congreso no se va a pronunciar sobre él, pero sí podemos iniciar una conversación a partir de este acuerdo que nos lleve a buena legislación en el futuro. Alfredo. Guillermo, déjame cambiar de un poquito de tema. Mira, hace poco rato atrás me enteré, de que la UDI va a ir a Contraloría, cito, tras detectar 6 posibles ataques de Mario Marcel a Evelyn Matei. Todo esto en el contexto de la revelación de una relación amorosa del ministro Marcel con Carolina Toá. ¿Por qué digo esto? Porque quiero colocarlo a la luz de una tesis que publicó hace algunos meses atrás mi colega Juan Pablo Luna, que interpreta la política chilena y sus problemas como un caso extraño, medio anómalo, de polarización. Él lo llama polarización disjunta, en donde la élite se polariza, la élite política, especialmente la élite política, se polariza en torno a temas que es como que son temas que tienen vida propia, frente a un electorado que se desalinea de lo que está ocurriendo y comienza a asistir como un espectador medio aburrido de temas que solo le interesan a la élite. Y yo me temo que este tema de ir a la Contraloría, en donde sabemos perfectamente que no tiene ningún destino, son temas que le interesan a la élite, pero no le importan nada a las personas. ¿En qué momento y de qué forma la política chilena, no solamente Chile Vamos, seamos claros, es toda la política chilena, en qué momento la política chilena, voy a decirlo brutalmente, detiene el payaseo y de verdad comienza a interactuar con temas en formas y probablemente en el lenguaje que a las personas le hace sentido? Porque este tema de ir a la Contraloría por ataques de Mario Marcel a Evelyn Matei, ministro de Hacienda versus una candidata presidencial, realmente es un tema muy, muy de élite, en donde incluso a mí me cuesta entender el interés de la disputa. ¿Cómo se avanza en esto? A ver, recurrir a la Contraloría tiene un sentido que no se explica solamente por el anuncio de Carolina Toá de que tiene una relación sentimental con Mario Marcel. Que, por lo demás, no me meto en su vida privada, me parece fantástico que estén juntos. Y nosotros, desde la UDI, por ejemplo, nunca hemos pedido la salida de Marcel a propósito de esto, para que quede súper claro. No, sería el ¿Cuál es? colmo. Bueno, es que hay Lo otros que pidió lo han hecho, republicano, pero ¿por qué estamos yendo a Contraloría y por qué esto hay que leerlo como algo un poquito más amplio, Alfredo? En las últimas 2 o 3 semanas, y nosotros advertimos esto la semana pasada con mucha fuerza, Evelyn Matei abría la boca y habían 6 ministros, incluso a ese presidente de la República, que le respondían y la atacaban. Nosotros hicimos un reclamo. Esa es una buena señal en todo caso. Sí, políticamente una extraordinaria señal, pero significa que le tienen miedo y que están conscientes de que ella es la única que les puede ganar. Pero más allá de eso, Daniel, nosotros hicimos un reclamo por los medios de comunicación de que esto no podía ser. El ministro Lizalde nos contestó y nos dijo, entre otras cosas, dijo, lo que pasa es que cuando un candidato instala fake news hay que salir a desmentir. Entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿de qué fake news estamos hablando? Cuando, por ejemplo, Evelyn Matei dijo, este es el plan de cárceles que existe hoy día en Chile, yo lo voy a ampliar a una cárcel adicional con 500 cupos para delincuentes más peligrosos. ¿Dónde está la fake news de eso? Si es una propuesta simplemente y la salieron a atacar. Entonces, ¿cuál es el problema? El gobierno afirma que la presidencia que ordena la ley consiste en no apoyar a un candidato en particular. Mi candidata es Toá. Eso sería falta a la presidencia. Nuestra tesis es que también falta a la presidencia aquel gobierno que se ensaña contra un candidato. O sea, tan determinante en una elección puede ser apoyar a un candidato como ensañarse contra un candidato en particular. Coloma dijo que entendía la virulencia de los ataques Bueno, de Marcel a está Matei bien, pero- por la relación. Queremos saber si usted comparte eso Mónica, o no. déjame terminar, me quedan 5 segundos. Lo que vamos a hacer a la Contraloría, para no tener problemas de acá a noviembre, es que la Contraloría decirle, señora Contralora, ¿cómo entiende usted la presidencia? ¿Cómo lo entiende el gobierno o cómo lo entendemos nosotros? ¿Basta con que el gobierno nos diga quién es su candidato y puede atacar de manera masiva, con ministros y presidentes, a un candidato? ¿Eso no es faltar a la presidencia? Porque de acuerdo a las declaraciones de Álvaro Lizalde, el ministro del Interior, eso no sería violar la presidencia.
Pero llevamos 35 años en esto. ¿Por qué ahora recién se abre un tema de este tipo? ¿Llevamos cuántas elecciones? Bueno, Vamos a la sexta. Yo me tengo que hacer cargo de lo que me toca a mí enfrentar en mi vida política y estamos tomando esta decisión. Ahora, no hemos podido salir a ningún ministro, Pero usted comparte no hemos que se contestado explica- de mala manera a ningún ministro, le estamos pidiendo a la Contraloría que diga, ¿cómo entiende usted la presidencia? diputado- Pongámonos de acuerdo porque esta va a ser una carrera larga de acá, Ya, pero diputado, usted comparte las palabras del secretario general de su partido que dice que ahora que se explicita esta relación, entienden la virulencia de los ataques de Marcel a Matei o encuentra que es un exceso eso. No, yo creo que de ahora en adelante, en vista de esta relación que existe entre ellos dos, el ministro Marcel tiene que tener el doble de cuidado que cualquier otro ministro. Al Bueno, y margen eso de lo No la- solamente, hoy día, respecto, ¿no? no solamente respecto Diputado. de lo que ocurra con nosotros. Supongo que los otros partidos de gobierno que están compitiendo contra Carolina Toda una primaria le van a pedir lo mismo a Marcel. Tienes que tener el doble de cuidado. Ya. Doble de cuidado, Mónica, que no vimos en las semanas anteriores. Diputado. Hoy día el ministro Marcel dice que va a tener el doble de cuidado, pero la relación con Carolina Toda no partió hoy día. Diputado, Entonces, al ¿por qué no margen de tuvo la- ese doble de cuidado la semana pasada y la Diputado, anterior? al margen de la Bueno, campaña, por eso me hace sentido lo que hizo el diputado Colombo. ¿Le hace sentido Lógico. entonces? al margen de la campaña presidencial, ¿qué es lo que piensa usted del eventual conflicto de interés que pudo haber habido o que hubo? O sea, ¿qué hubiera dicho el diputado Ramírez, el presidente de la UDI, si esto no hubiéramos entrado hace 6 meses atrás? ¿Le parecía que había un conflicto aquí, que era un tema público, o era un tema que debía mantenerse en la reserva de la vida privada, legítima por lo demás de las personas involucradas? Porque se ha abierto una discusión en torno a ese punto. A ver, tengo la impresión de que de haber conflicto de interés, eso, a ver, yo supongo que el presidente de la República sabía de esta relación. Eso dijo la candidata Toa en su entrevista al menos. O sea, pero no sé desde cuándo sabía, pero asumo que él sabía. Supongo que él conversó con sus ministros y les dijo estas son las reglas para evitar justamente conflictos de interés. Por ejemplo, ok. al ministro Marcel, tú no puedes andar dándole más presupuesto al Ministerio del Interior por el hecho de que ¿Y tu si eso pareja es ocurrió? ministra. Tengo la impresión, por la forma en que se dan las discusiones, que ¿Y qué esto es se un manejó, tema? que esto se manejó Guillermo. bien. Y que se mejoró De manera razonablemente. razonable. Ya, Paula. Vamos a la not primaria que van a tener. ¿Cuánto le aproblema el hecho que se hayan quedado sin primaria? ¿Y qué lección sacaron de esta primaria de papel o media trucha que se trató de hacer y se bajó, que dejó como también una idea de improvisación y de algo mal hecho, ¿no? A ver, yo por supuesto que hubiese querido una primaria. Me gustan las primarias, me gusta que sea la ciudadanía la que defina y sobre todo me gusta aprovechar las oportunidades que se dan, porque los políticos hemos demostrado una torpeza gigantesca en el último tiempo para aprovechar las oportunidades que se nos dan. La izquierda se farrió un proceso constitucional con unas mayorías que nunca más va a tener y su sueño era cambiar la Constitución y tenían todo para hacerlo y se lo farrearon. Luego, nuestro sector se lo farrió en el segundo proceso constitucional, particularmente el Partido Republicano, perdón que lo diga, pero les advertimos esto muchas veces. Y ahora, nuestro sector, todo lo que hoy día se llama la oposición, o la derecha en particular, tiene la posibilidad, o la tenía, de ganar en primera vuelta, tener el gobierno con mayoría parlamentaria. Nuestro sector nunca ha sido gobierno con mayoría en ambas cámaras, nunca en la historia La de Chile. tenía, ¿por qué dijo La la teníamos, tenía? porque Ya no hay primaria. porque primero, Sí. no vamos a ganar en primera vuelta, Ya. eso es imposible, y creo que el hecho de no tener un solo candidato para las listas parlamentarias que conformemos debilita las listas parlamentarias. Bueno, y 5 candidatos de las oposiciones. Y al menos 2 listas parlamentarias. Entonces, teníamos una oportunidad, este llamado permanente a tener primarias amplias respondía a esa oportunidad. Mirando la historia reciente y viendo cómo muchos se farrearon y después se lamentan de que fueron maximalistas, de que no vieron las cosas con perspectiva, nosotros estábamos en la lógica de hagamos la primaria. Ahora, no se pudo hacer, este es el escenario y hoy día tenemos que Ya, trabajar ahora. para que en 6 meses y medio más, Guillermo. durante 6 meses y medio más, el Matei se mantenga arriba. en las José encuestas. Antonio Caz y Johannes Kaiser fueron siempre claros de que no iban a ir a una primaria. O sea, eso no se podían haber Kaiser se ofreció sorprendido. en un momento. Bueno, pero fue como una cosa así al pasar, digamos. Fue bastante claro y nítido en eso. Y también ellos dos han sido muy claros en sus diferencias con Chile Vamos. Y la respuesta que dan frente a esto de por qué no van a primaria es que somos un proyecto diferente. Chile Vamos no hace tanto énfasis en esa diferencia, aunque usted sí lo hace. ¿Por qué un votante de derecha debiera preferir a Chile Vamos versus lo que se considera, lo que se autodenomina hoy, la nueva derecha o la verdadera derecha o la derecha valiente versus la que denominan derechita cobarde? A ver, partiendo por la candidata presidencial, nosotros tenemos una
candidata presidencial que ha forjado su liderazgo a fuego lento. Lleva 30 años en política, los chilenos saben quién es, saben cómo piensa, conocen su estilo, a algunos les agradará, a otros les desagradará, pero nadie desconoce cómo es Evelyn Matei. Evelyn Matei es una persona que tiene una experiencia inigualable, probablemente por el lado de la izquierda Carolina Toá se le puede aparecer. Exactamente. ¿Sí? Sí. Pero Evelyn Matei fue 2 veces diputada, fue 2 veces senadora, fue 2 veces alcaldesa, fue ministra del Trabajo en un gobierno que creó 1 millón de empleos. Y fue candidata presidencial. Y fue candidata presidencial, de emergencia. Por lo tanto, es una persona que tiene una experiencia que los otros 2 candidatos no tienen. Ya, y en términos ideológicos. No, en términos ideológicos pueden haber matices, porque yo estoy seguro que en los temas fundamentales estamos de acuerdo todos. O sea, yo creo que todos queremos un Estado lo más eficiente y pequeño posible. Nos gustaría bajar impuestos, creemos que los padres tienen derecho preferente de educar a sus hijos. Ya. La gran mayoría de nosotros está por la defensa de la vida. En fin, pero por ejemplo, somos partidarios de tener más mano dura en materia de delincuencia. Guillermo, creemos por que ejemplo, la política pública más importante de todo es el crecimiento económico. Pero por ejemplo, Chile Vamos también se identifica con Donald Trump, con Bolsonaro, con Víctor Orbán, con Javier Milei, como estos otros 2 candidatos que han, digamos... Vamos, hablemos del más famoso hoy día, porque es Donald Trump. Nosotros creemos en el comercio libre. Y Donald Trump está poniendo aranceles. O sea, esa, en nuestra opinión, no es una política de derecha. No son trampistas. Las políticas de derecha implicaría bajar impuestos o aranceles, no subirlos. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Donald Trump tiene judicializado a medio mundo y a la mitad de los medios de comunicación cuando publican y está cosas que no le traspasando gustan. la Constitución. Es que lo que apunta Paula es que hay derechas populistas entonces que no se parecen a la que usted está defendiendo aquí. Es que para mí, lo que está mostrando hoy día Donald Trump no son, sobre todo el tema arancelario, que es como el más evidente de todo, no son políticas de derecha. Pero es su programa de gobierno, no está haciendo otra cosa que cumplir con su programa de gobierno. Y cuando invitamos a varios diputados acá, a Alessandri, por ejemplo. a Alessandri, digo que votaría Hoffman, por y otros Trump, decían claro. que No, votarían lo que por pasa es que, Trump. perdón, Y su programa de gobierno es lo que está cumpliendo. Digamos, nadie se puede sorprender con Trump. Acá voy a hablar desde la guata. A ver. La candidatura absolutamente desconectada de la realidad, con puros temas identitarios, con la cultura woke metida hasta las orejas de Kamala Harris, para mí era intolerable. Diputado. O sea, tú me pones en la disyuntiva Trump-Harris y yo sin mucha alegría voto Trump. Y De nuevo, incluso a con pesar todo de lo este que ya ha programa. hecho Trump, incluso con todo lo que ya los Yo tengo primeros 100 días. Yo tengo la esperanza de que el Partido Republicano norteamericano, no estoy hablando del Ya. Partido Republicano chileno, sea capaz de arreglar este gobierno. Tengo la esperanza que el tema de las tarifas al final es un método de negociación para Diputado. terminar derribando las barreras arancelarias que hay, pero eso lo va a decir el tiempo. Daniel. Diputado, yo sé que las encuestas son fotos del momento y que los votos no se suman, pero hay una hipótesis en las derechas que yo supongo que usted conoce, no le decir nada nuevo, que es que se baje Johannes Kaiser y que por tanto la candidatura de Kast pueda crecer, no con todo lo que ¿Lo marca pedían Kaiser hoy día en la con encuesta, pero que pueda crecer bastante y que por tanto que ponga en riesgo, o sea que es una candidatura muy competitiva de cara a Evelyn Matei. ¿Eso preocupa, no preocupa? Porque Kast mal que mal ha mostrado cierta consistencia, la encuesta ha ido progresando lentamente, esto es una carrera larga, todos Daniel, lo sabemos. Yo parto por decir lo siguiente. Yo no subestimo a ningún candidato presidencial, no doy la carrera jamás por ganada, y usted me dice, ¿no le preocupa? A mí todo me preocupa en una carrera presidencial. Pero ¿cuánto le preocupa Y esto, todos los entonces? candidatos me preocupan, ya, de verdad. O sea, Ok. para mí, yo creo, puedo equivocarme, pero intuyo que Carolina Toá va a ganar la elección primaria de la izquierda. Y va a ser una candidata competitiva. Y yo creo que nacional. yo creo que vamos a pasar la segunda vuelta con ella y esto va a ser cerrado. Ya. Y si gana Winter también. Pero O sea, la hipótesis Kast. ya, no. Entonces parto por ahí, porque Ok. no quiero que la respuesta que viene ahora se plantee como un ninguneo, como exceso de confianza ni nada. El escenario que tú estás poniendo, Daniel, es un escenario que todas las encuestadoras han ensayado. Ponen en la primera vuelta a Kast solo o a Kaiser solo, y en todas las encuestas sale más o menos lo mismo. De la votación de Johannes Kaiser, redondeando, un 60% se va a José Antonio Kast, un 40% se va a Evelyn Matei. Entonces, lo que tú me estás preguntando no es un misterio de cómo se comportaría ese voto, sino que está medido y en todos los escenarios Evelyn Matei gana. Pero hay una pregunta de... Pero, de nuevo, no quiero que suene a exceso de confianza, por favor. Como usted dice que nadie dice su confianza, imagínese que pasara a esa segunda vuelta Kaiser. ¿Usted votaría sin ningún problema? Porque hay otros que han dicho que
no sé si decía me dolería la guatita o tal vez estoy cambiando con Sí, algo. el presidente Bópoli. Gracias. El que presidente le Bópoli dolería dijo que le guata. dolería la guatita por votar por Kaiser. ¿A usted le dolería la guatita por votar por Kaiser o no? Veamos las propuestas primero, veamos Pero si las cómo hace- se- Pero con Las lo que están ya sobre la sabe, mesa ya las sabe propuestas. varias cosas. Entonces mi pregunta es si usted le No, pero a generaría ver. lo mismo votar por Kast que por Kaiser en segunda vuelta o le complica más Kaiser. No, lo que pasa es que yo quiero ver propuestas porque opiniones no son propuestas. Porque si Johannes Kaiser no cree en las vacunas, es otra cosa. Si él como propuesta pone que él va a limitar la entrega de vacunas, es otra cosa. Entonces, yo Ya, lo pero que... ya sabe varias de las cosas que ha porque planteado. yo creo que no creer en las vacunas es una locura y pone en peligro la vida de las personas. Ahora, si Johannes Kaiser en una conversación con su gente, en un acuerdo con José Antonio Kast, veto a saber, finalmente en su programa de gobierno la parte de salud decide fomentar las vacunas, bueno, él tendrá otra opinión. A mí lo que me importa es lo que piensan hacer y eso no lo sabemos todavía. Hay una Ahora, evidentemente, para no rehuir del todo la pregunta, yo siempre voy a privilegiar, o casi siempre, vamos a ver las propuestas, a un candidato de derecha que a un candidato de izquierda. Hay una Yo soy negociación- una persona de derecha. Ya, o sea, sí, votaría por él, pero O sea, para mí, que los tres candidatos de derecha estén diciendo que quieren bajar impuestos es altamente una seductor. pregunta, hay dos cosas que han dicho los otros dos de derecha, Kast y Kaiser, y quiero saber cuál es la postura del programa de Evelyn Matei. Evelyn Matei pensaría en indultos o amnistía para violadores de derechos humanos. No lo hemos conversado. Tengo la impresión, esto es solo una impresión, de que eso no está en el programa de gobierno. Ya. El programa de gobierno se va a presentar muy luego. ¿Ah? Para este Me refiero quinquenio a se va a los del resolver. 73, de la dictadura, y para pensar en indultos para quienes sean condenados, carabineros, por ejemplo, por lo del estallido, por violación a derechos humanos, si son condenados por violación a los derechos humanos, pero en el contexto del estallido. A ver, yo creo que lo que hace un presidente serio es analizar la casuística. Acá lo que no es serio es decir, voy a indultar a todos los carabineros o, por el contrario, jamás voy a indultar a un carabinero. Y creo que la casuística es importante en este caso. O sea, Hay- podría pensarse. ¿Sí? Hay una- Perfectamente. ¿Hay una negociación en curso para que haya competencia inteligente en la parlamentaria, dado que ya van a haber dos listas? ¿Y hay algunos lugares donde la competencia podría perjudicar abiertamente al sector? Sebastián Figueroa, que es el encargado electoral del Partido ¿Del Partido Republicano, Republicano? dijo en una entrevista en la segunda que están dispuestos a explorar pactos por omisión a nivel senatorial. No Entonces sé yo si le lo pregunto- dijo o lo sí. leía entre líneas. Entonces yo le pregunto al presidente de la UDI, ¿se está explorando esa posibilidad? Yo recojo el guante y quiero explorarla. Ah, sí. pero no se ha explorado todavía. No, todavía no. Las candidaturas se inscriben en A fines de agosto. bueno, tenemos aquí a opción de Cervel. Sí, claro, a finales de agosto. pero esas así que, negociaciones así que toman todavía hay tiempo. tiempo. Ok, Todavía hay ok. tiempo. No, pero te respondo directamente. Lo vamos a explorar. O sea, yo recojo el guante, la invitación la está haciendo el encargado electoral del Partido Republicano. Él sabe que nosotros vamos a recoger el guante. Lo que no ha ocurrido es que nos hayamos sentado. ¿Qué le pareció la propuesta de natalidad de José Antonio Kast? Incompleta. ¿Por qué? Porque hay evidencia internacional de que el simple Bono. Pero no era solo un bono. había bono para la mujer, había bono Pero no era para, solo el, eso es lo que quiero decir. para el niño. No me acuerdo, si tú te acuerdas que otras propuestas había. Posibles descuentos tributarios, o sea, rebajas tributarias. A mí me encanta a todo esto el tema de la tributación familiar. ¿Ah? Creo que No seré eso yo que quien se se lo hace en discuta. muchos lugares del mundo. No seré yo quien se lo discuta. Con tanto hijo que Que tú tienes muchos Mucho. hijos. Cuarto, cabrón. Ya, bueno. Está ahí cruzando Yo para, los los dedos tiempos, Mansui. yo para los tiempos actuales también tengo un montón, pero objetivamente no es un montón. En fin, me gusta ese tipo de propuesta. Mira, al final es importante ponernos de acuerdo en el diagnóstico de por qué hoy día estamos teniendo tan pocos niños en Chile. Una de las razones más importantes, yo tuve la oportunidad de estudiar este tema cuando estudiaba políticas públicas en Estados Unidos, se explica por un concepto que es muy sencillo en economía, que es el costo de oportunidad. Porque uno dice, ¿por qué en un país pobre la gente tiene más niños y tiene menos plata para alimentarlos y en un país rico que tiene más plata para alimentarlos tienen menos niños? Bueno, porque en un país rico la mujer que se queda en la casa pierde muchas más oportunidades que la mujer en un país pobre. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es bajar de manera fuerte esos costos de oportunidad. Y para eso hay que involucrar al hombre en la crianza, Sí, o sea, para eso hay Y que sala tener sala cuna universal. universal que está ahí La medio sala parado. universal está Pero para parado cerrar hace con ¿Está parado? 9 años, creo, 10 Sí. años. Sí, pero eso por lo ahora menos. había Con tenido crianza, actividad, por pero si se está... acuerdan. Lo acabo de decir. Crianza, sí, Lo sí. acabo de decir. Pero Ponlo tan cre- masculino. Pero entonces para creo cerrar que- con esto, ¿le parece insuficiente? Pero le parece que puso un buen punto en la discusión, por Ojo que decirlo dijo así. el No, tema de la Junji yo también. lo puso, entre otros.
yo quiero decir que este es un tema que me preocupa, que me alegra que esté puesto en el debate. Creo que las propuestas son insuficientes, pero son un buen piso. Creo que si no nos preocupamos de esto vamos a tener un problema, porque la gente habla solamente de un problema demográfico, pero eso se traduce en problemas de crecimiento económico, de trabajo, de pensiones, es un desastre. O sea, tiene para infinitas la sociedad, ramificaciones. para- El problema, Paula, Guillermo, el problema es que este es un tema fundamental. Yo considero que es de los 2 o 3 grandes temas Sí. que debiesen estar presentes en la campaña para todas las candidaturas. Lo que pasa es que aquí todo el mundo está un poquito corriendo contra el tiempo. Porque la crisis de la natalidad no se resuelve, evidentemente no se resuelve con un bono, son los bonos por niño nacido. Esta discusión se dio en Europa hace 40 años. Hace 30, Es decir, 40, 50 años. Esta cuestión no tiene ninguna originalidad. Así es. Y Y el caso de Japón fue parecido al nuestro. Exactamente. Los países que se han pegado saltos importantes en crecimiento, como lo que ocurrió con Chile en los famosos 30 años, presentan al final de ese periodo mayores problemas de natalidad que países que han ido creciendo de exactamente. manera más Sobre sostenible. todo Ahora, cuando no hay cambio cultural al mismo sería tiempo. bueno mirar lo que Guillermo. hicieron en Japón, por ejemplo, Por que supuesto. partieron con el bono y no les resultó. Exacto. Lo que pasa es de que si eso es así, nosotros sabemos que si el problema se resuelve solamente de modo endógeno, con el Chile tal cual existe, y existen los incentivos económicos correctos, además de infraestructura, que es el famoso sistema de cuidado, este problema no se resuelve antes de 20 años. Y eso puede ser demasiado tarde. Hay otra fórmula, yo no digo que sea la mía, pero no puedo no mencionarla. Los países desarrollados abordaron este problema a través de la inmigración también. Inmigración controlada, es otra forma. Salvo que la población migrante reproduce los patrones del país al que Ese llegan es al el cabo de problema. una generación. Por Ese es el tanto, problema. eso- Ese es el problema. El problema es de que nosotros estamos también, como país, estamos casados con el problema de la inmigración, porque sinceramente yo creo que todos los gobiernos lo han hecho bien mal en esto. Y ocurre que en una de esas, una política migratoria bien concebida para atacar, entre otras cosas, este problema de natalidad, además de incentivos económicos, de infraestructura, sistema de cuidados, cosas de ese tipo, bien podría ser la solución. Yo creo que está fuera de discusión este tipo de temas, ¿no? Lo que pasa es que hay tipos de migración que tú quieres. Exacto. Y con el nivel, por ejemplo, de las universidades chilenas, también temas de infraestructura y ciertas políticas públicas que tenemos acá y que no hay en otros lugares de Latinoamérica, nosotros podemos aspirar a, lo voy a poner en estos términos, a traer un cierto tipo de migración que otros países de Latinoamérica no tienen la posibilidad de aspirar a hacer eso. Entonces, la discusión, yo estoy de acuerdo contigo, Estados Unidos se construyó en base a una cierta migración que no era cualquier Absolutamente. migración. Así es. Entonces, aquí hay que tener una discusión más amplia respecto de, no tan bipolar de sí, la migración es un derecho y sean todos bienvenidos, que era un poco lo que decía el Claro. presidente Boric, y otros que dicen, no, tenemos que poner rejas, candados, cocodrilos en una fosa. No. La discusión es qué tipo de migración queremos tener. Y yo estoy seguro que en una discusión reposada sobre este tema nos vamos a poner bien rápido, ¿de acuerdo? Guillermo, Respecto a déjame- qué tipo de migración Sí, queremos tener. Guillermo, déjame mencionarte además otro... Pero bueno, la efecto- migración como está hoy día, que es un descontrol absoluto, o sea, hay que tener medidas radicales No, restrictivas, para ponerle sí, fin a sí, esto. O sea, entiendo. siguen apareciendo haitianos en el aeropuerto. Sí, entiendo. No tengo nada en contra de los haitianos, pero, Sí. pero uno dice, pero ¿dónde está el control? ¿Dónde está la Pero razonabilidad? curiosamente, en todo caso, la población haitiana ha disminuido un volumen... Chile ya no es tan atractivo, sí, parece. sí, parece. Bueno, no, pero lo que sí, para ponerlo como dato, la crisis de la natalidad, porque es una crisis, va a tener otro efecto en el mundo universitario. La Claro. matrícula Y en o la sea, educación se va en a general. empequeñecer. Es lo que ya y está puede- pasando en el... ya está en el- pasando. Bueno, Bueno, y puede colapsar el sistema Y ahí a mí me universitario. interesa, muy interesante, lo que hizo el rector de la IER, el nuevo rector de la Universidad Católica, que dice, aprovechemos la crisis universitaria en Estados Unidos, traigámonos a esta gente para acá. Es decir, en Europa lo están haciendo. Y Paula. Chile Guillermo. puede competir porque tiene universidades de nivel mundial. Así es. Yo hago clase, perdón aquí la chochera, pero yo hago clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que en los rankings internacionales, por ejemplo en el QS, que es uno de los más prestigiosos, aparece como la Facultad de Derecho más prestigiosa de toda Hispanoamérica. Sí. No hay una Guillermo, Facultad de Derecho en España se nos mejor acaba que el esta. Entonces, tiempo. podemos traer talento. Y ya le queda poco para ir a hacer su clase, así que vamos a apurar con la Voy a crear pregunta. clase tempranito. Entonces, ¿usted Primero dejo niños en el colegio. Derecho apoya 100% a la cuna universal? ¿Va a hacer algo para que eso se destrabe o no? O sea, este es un tema prioritario que ha sido enfrentado Claro, de una pero no manera para el demasiado Parlamento, ideológica. porque está ahí sin avance. En el Senado, sí. 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 Y hay que destrabarlo, pero lamentablemente hay personas que por razones ideológicas
no quieren aprobar la sala con universal por una razón muy sencilla, porque para que sea eficaz no puede proveer ese servicio solamente el Estado. Ya, pero Ya hay una Sí. cantidad importante de senadores que dicen, Ya, yo pero- no estoy dispuesto a votar a favor un derecho social que va a ser, Ya. en algunos casos, administrado por Pero privados, lo esa, cual es es completamente esa es la absurdo. pega del Parlamento, destrabar esto, no lograr acuerdos. Ya, o sea, digamos, Chile Vamos se pone detrás de sacar Sí, sí, adelante. sí, sí, sí. Y lo otro, reforma el sistema político, que es un tema que a lo mejor no es el más sexy para hablar, pero que es muy importante combatir la fragmentación y la tendencia, digamos, el incentivo a que haya estas pymes políticas. En el fondo esto avanzó en el Senado, ahí salió en la tramitación, pero en el Congreso tiene pronóstico súper malo. ¿Cómo lo ve usted desde...? Nosotros hemos empujado esto con toda la fuerza del mundo, le hemos insistido al gobierno que le ponga urgencia al proyecto, lo empujamos de manera ya... Claro, son cosas que no se notan mucho, pero lo empujamos de una manera impresionante en el Senado, logró salir con la ayuda de algunos senadores de gobierno, a pesar de que el gobierno no lo quería sacar en estos términos. Pero hay un apoyo de verdad, bien hemos transversal. hecho lo humanamente posible. Al interior de Chile Vamos, también en republicanos y también en el Partido Libertario, estamos todos de acuerdo en que esto tiene que salir adelante. No sé qué pasa con Social Cristiano. ¿Demócratas no está entiendo? Demócratas están con muchas dudas, pero para demócratas ellos han dicho con bastante claridad que están abiertos a... están más abiertos si esto va acompañado del Con un voto periodo de obligatorio carácter. eficaz. Cosa que a mí me parece de toda lógica también. Entonces, yo no pierdo la esperanza Diputado. y creo que podemos sacar esto Diputado, adelante. muy breve. Rolfo Carter, ¿lo siguen invitando? ¿Siguen haciendo gestiones para convencerlo que vaya con ustedes y no con republicanos? Yo las gestiones de Eso es un candidatura y sí, negociaciones. ese es un sí. Yo sé que es. No, porque así te corto la pregunta para otro nombre. ¿Tienen contados los votos? Pero en el fondo, ¿no han perdido la esperanza de que Rolfo Carter vaya con ustedes? No, yo no te voy a contestar esa pregunta. Eso es un sí, evidentemente. ¿Tienen- Yo sé por ahí que hay altos Tienen- personeros no nos que queda lo han nada, pero ¿tienen contactado. contados los votos esta vez la acusación contra el Perdura. delegado La de la octava. región metropolitana? Eh, Porque hay 6 veces que lo han contado mal. 7. Pues te la octava. 8, tiras la cifra que quieras, yo te concedo eso. Lo mismo que la oposición anterior, ¿eh? Así que... Tengo- Y de pasadita, ¿qué le responde también Tengo al la ministro Cordero? impresión de que los votos pueden estar. Ajá, Pueden ya. estar. Ok. Ya, ¿y qué le responde al ministro Cordero que dice que están usando la acusación Para constitucional mantener para facto. destituir cargos de responsabilidad y que, a diferencia de otros cargos, como ministros o, en fin, otros cargos, son mucho más restrictivas las causales? En este caso, que es infracción directa a la Constitución. Parlamentarismo de El facto. ministro, Parlamentarismo el de ministro de facto. Abogado sabe lo que dice el artículo 24 de la Constitución, sabe lo que dice el artículo 115 bis de la Constitución. Me imagino que sabe que, que al intendente o al delegado que se mueran 2 personas afuera de un estadio y que a pesar de eso deje que el partido empiece, porque dice esto es para casos graves. Yo le preguntaría directamente, ministro, ¿usted cree que lo que ocurrió ese día 10 de abril en el Estadio Monumental Colo-Colo en su fortaleza es grave o no es grave? Se puede pensar que es grave y no necesariamente decir que amerite una acusación constitucional, sino otras vías. Lo que pasa es que, a ver, ¿es pertinente la acusación constitucional? Usted dice que sí. No, es pertinente. La discusión es sobre si lo que ocurrió es lo suficientemente grave o no para que sea destituido. Y eso es justamente lo que se ha discutido en el Congreso. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ti, Mónica, y a todos ustedes. Muchas gracias, diputado. Buenas gracias. noches. Nos vamos a la pausa y volvemos con los minutos de confianza.